Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar un marco de trabajo potentísimo extraído de la neurociencia y el coaching para músicos. A ver, pensemos por un momento en la brutal presión de la alta competición musical. Son meses, a veces años enteros de estudio en solitario, sacrificando fines de semana, literalmente dándolo todo, para que luego el resultado final se decida en escasos 10 minutos frente a un tribunal que muchas veces no dice ni media palabra. El peso de las expectativas ahí es sencillamente de locos. Nuestro objetivo hoy es entender a fondo cómo darle la vuelta a esa ansiedad escénica tan abrumadora y transformarla en una confianza que sea práctica, estructurada y, sobre todo, ejecutable en el día a día. Y claro, esto nos lleva a una pregunta visceral, de esas que persiguen a muchísimos intérpretes a lo largo de su carrera. ¿Por qué algunos músicos brillan bajo los focos como si nada, mientras que otros sufren una pérdida de memoria devastadora en el escenario? Es desolador, de verdad. Imaginemos tocar una obra a la perfección 1000 veces en la intimidad de casa y que de repente, se desvanezca por completo de la mente justo en el momento más crítico. Parece un misterio súper cruel y aleatorio, pero resulta que no. Tiene una explicación biológica y estructural clarísima que elimina por completo ese famoso factor de la mala suerte. Así que vamos a sumergirnos de lleno delineando nuestro marco de mapa y mente. Dividiremos este recorrido cuidadosamente en dos grandes bloques. Primero, la planificación logística táctica y segundo, la resiliencia psicológica. Pasaremos por 6 pasos exactos: planificación y productividad, metas y el filtro SMART, ingeniería inversa del tiempo, el locus de control, la amígdala y el bloqueo, y cerraremos con los pilares de preparación mental. Arrancamos con la sección 1, planificación y productividad. Esta es la primera mitad del marco, lo que llamamos el mapa. Aquí abordamos de frente la necesidad absoluta de estructurar un calendario de preparación que sea exhaustivo. Básicamente toca dejar atrás, de una vez por todas, esa peligrosa costumbre de improvisar el estudio cada día. Para entender la diferencia fundamental entre ambos conceptos, el material original usa una analogía fantástica con la peregrinación del Camino de Santiago. Es brillante porque nos muestra que planificar es, sencillamente, elegir la ruta, decidir si vamos por la costa o por el interior. Pero la productividad es lo eficaces que somos al utilizar el tiempo mientras caminamos por esa ruta. O sea, caminar en círculos por el sendero correcto es igual de inútil y agotador que ir a toda pastilla en la dirección completamente equivocada. Hay muchísimos músicos que planifican de maravilla pero ejecutan mal, o que son increíblemente productivos pero estudiando material que no necesitan. No basta con tener el mapa, hay que saber administrar la energía y el enfoque al caminar. Lo que nos lleva a la sección 2. Metas y el filtro SMART. Fijar objetivos tangibles es absolutamente vital, porque dejarse llevar por lo que nos apetece tocar cada mañana es la receta perfecta para el fracaso cuando nos enfrentamos a un repertorio complejo. El punto clave aquí es que la ambigüedad genera ansiedad, mientras que la especificidad crea una hoja de ruta. Decir de repente voy a practicar más o tengo que tocar mejor esta sonata es una trampa cognitiva brutal, no sirve para nada. En su lugar, cualquier objetivo tiene que pasar por el escáner del filtro SMART, es decir, tiene que ser específico, medible, alcanzable, retador y tener una fecha límite en el tiempo. Por ejemplo, en vez de algo súper vago, un objetivo SMART sería tener el primer movimiento del concierto de Mozart al 60% de su capacidad rítmica y de afinación para el próximo martes a las 5 de la tarde. Esa precisión proporciona un ancla mental verdaderamente extraordinaria. Pero ojo, que hay que darse un buen baño de realidad. Existe un dicho muy popular y totalmente cierto: el papel lo aguanta todo, pero la vida pasa. Un horario de estudio precioso, todo codificado por colores, queda genial recién impreso. Pero los obstáculos van a aparecer: un tirón muscular, una noche sin pegar ojo o simplemente un contratiempo logístico inevitable van a entrometerse. Un plan sólido de alta competición no asume que todos los días serán perfectos. Más bien, incluye un margen de maniobra para sortear estos baches antes de que paralicen el progreso y generen una culpa completamente tóxica. Y para lograr dominar esos imprevistos, entramos en la sección 3, ingeniería inversa del tiempo. Sabiendo que las interrupciones existen, resulta fundamental construir una línea temporal a prueba de balas que contemple estas realidades desde el minuto 1. Aquí es donde entra el poderoso concepto de la ingeniería inversa. Consiste en trazar un arco cronológico que arranca exactamente el mismo día de la audición y va tirando hacia atrás, semana a semana, hasta llegar a hoy. Si el gran día es en la semana 5, este sistema nos dicta con precisión matemática en qué punto de madurez debe estar el repertorio hoy, en la semana 1. ¿Y por qué es tan revolucionario? Pues porque saber exactamente dónde se necesita estar en la semana 3 elimina de un plumazo ese pánico espantoso de intentar aprender pasajes a lo loco en la semana 4. Aporta un alivio y una tranquilidad mental brutal confirmar que el ritmo de trabajo actual es, efectivamente, el correcto. Claro. Para que esta línea temporal estricta funcione, es imprescindible evaluar el repertorio actual con una sinceridad aplastante.
Es un ejercicio de honestidad similar a clasificar el punto de cocción de la carne, desde poco o nada hecho hasta listo para comer. Esto obliga a formularse una pregunta dolorosa pero súper purificadora. ¿Se podría tocar esta pieza frente a un tribunal implacable hoy mismo? Categorizar el repertorio así elimina las falsas esperanzas y marca con luces de neón exactamente qué pasajes críticos necesitan entrar en la UCI del estudio hoy mismo. Bueno, pasamos ahora a la mente, sección 4, el locus de control. Y atención porque esta es la verdadera llave maestra para gestionar la incertidumbre de la competición y domar el miedo irracional antes de que tome los mandos. El locus de control nos exige filtrar nuestras preocupaciones dividiéndolas a rajatabla en 3 zonas. Y la regla es implacable. Hay que tirar a la basura, sin contemplaciones, cualquier cosa que caiga en el cubo de sin control. Preocuparse porque el conservatorio tiene una acústica seca, por el humor del tribunal o por el virtuosismo deslumbrante de la competencia es como tener una vía de agua en un barco. Esa valiosa energía mental debe redirigirse y blindarse en la zona de control absoluto. Es decir, concentrarnos única y exclusivamente en nuestros hábitats de estudio diarios, en la preparación física y en la actitud que tomamos ante el reto. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando, a pesar de tener una estrategia táctica magnífica, el pánico escénico ataca por sorpresa el gran día? Esto nos lleva a la sección 5, la amígdala y el bloqueo, y el tremendo impacto de la amenaza social. A ver, entender la biología que hay detrás del temido bloqueo escénico ayuda una barbaridad a quitarse un peso enorme de encima y normalizarlo todo. No es falta de talento, no es que seamos débiles, es pura biología. Resulta que cuando la amígdala, que es el centro de detección de amenazas del cerebro, percibe al jurado como una amenaza vital, vamos, como si fueran un depredador en la selva, reacciona apagando literalmente el hipocampo, el área de la memoria a largo plazo, y de paso bloquea la corteza prefrontal encargada del control motor fino. Por eso físicamente los dedos se agarrotan y la mente se queda en blanco. Es un mecanismo evolutivo de supervivencia, solo que, altamente desubicado en una sala de conciertos. Comprender esto evita que nos culpemos por una simple reacción química. Y para evitar precisamente que la biología secuestre la actuación y arruine meses de preparación, llegamos a la sección 6, pilares de preparación mental. Porque la armadura de resiliencia psicológica se forja, sí o sí, desde la propia sala de ensayo. Cuando esos bucles mentales tóxicos atacan de improviso en pleno estudio, con el típico «voy tardísimo, no soy suficiente» o «voy a hacer el ridículo», necesitamos un cortocircuito de emergencia. Y el procedimiento es este. Paso 1. Identificar el pensamiento. Paso 2. Nombrar el bucle, reconociendo que es solo la ansiedad hablando, no la realidad. Paso 3. Respirar profundamente para bajar el ritmo cardíaco. Y paso 4, elegir una tarea práctica y minúscula, como afinar una sola nota o limpiar un solo compás. Esta secuencia progresiva envía al cerebro una señal neurológica clara de que no hay peligro de muerte inminente, permitiendo que la mente racional vuelva a tomar el control. Al final, un intérprete que llega a dominar verdaderamente el escenario se apoya de manera firme en 3 pilares inquebrantables. El primero, hacer simulacros constantes, exponer al sistema nervioso a pequeñas dosis de estrés controlado, ya sea tocando frente a amigos o grabándose en vídeo para crear una adaptación gradual. El segundo, es cuidar el autodiálogo con extrema vigilancia. Si nuestra voz interna durante el ensayo es tan cruel e implacable como el peor de los críticos en lugar de ser alguien que apoya y corrige con respeto, la batalla emocional estará perdida mucho antes de pisar la madera del escenario. Y el tercer pilar es mantener un foco absoluto en el presente musical. Y mirad, este poderoso pensamiento encapsula a la perfección la esencia y la filosofía de todo el marco de trabajo. Prepararse para la más alta exigencia competitiva se basa en la estrategia y en la seguridad mental inquebrantable. No consiste en castigarse de manera espartana con jornadas interminables de 10 horas que solo sirven para inflamar los tendones, convertirnos en autómatas y, lo que es peor, destruir por completo la alegría original por la música. Para nada. La verdadera excelencia reside en la calidad del enfoque, no en la cantidad de sufrimiento acumulado. Así que, para cerrar este análisis, queda una gran pregunta flotando en el aire para la reflexión. ¿Qué pequeño paso práctico podemos planificar esta misma noche para empezar a recuperar el control total de nuestra próxima audición? Resulta fascinante pensar que la simple aplicación de tan solo una de estas herramientas logísticas o anclas psicológicas que hemos debatido hoy puede transformar radicalmente la experiencia de caminar hacia el centro del escenario, porque, al final del día, el orden y la claridad son los únicos elementos que aportan verdadera tranquilidad frente a la incertidumbre. Muchísimas gracias por acompañar este recorrido analítico y hasta la próxima.